Muy buenas noches, Anabel. A ver si me confirmas el audio. ¿Cómo está el audio por ahí? ¿Cómo está la recepción de audio, Anabel? Anabel Carnero. A ver, ¿tenemos recepción de audio? ¿O no tenemos recepción de audio? Anabel de María Carnero Paredes. Muy bien, empezamos. El derecho comparado estudia el análisis comparativo del derecho. En términos simples, es el estudio comparativo del derecho. Pero el estudio comparativo del derecho implica no solamente la comparación de la ley, sino que también implica la comparación de los sistemas, la comparación de las doctrinas, de las teorías, de las escuelas, la comparación de los principios, la comparación de las instituciones y también la comparación de la ley. Pero no es solo la comparación de la ley, no es legislación comparada, sino derecho comparado. El derecho comparado es una disciplina jurídica que tiene como objeto poner en relieve qué de común tienen los distintos órdenes jurídicos, qué de común tienen los diferentes ordenamientos, los diferentes sistemas e instituciones jurídicas positivas, mediante la confrontación de los mismos, estableciendo en qué difieren, cuáles son las causas de esas relaciones, promoviendo y asegurando el progreso del derecho nacional, promoviendo y desarrollando el progreso del derecho nacional. Entonces, acá hacemos un estudio comparativo para establecer semejanzas, para establecer diferencias, para establecer fortalezas, para establecer oportunidades, también para establecer limitaciones y debilidades. Entonces, en definitiva, tenemos nosotros que analizar y tener en cuenta esta perspectiva. Qué raro que no tengas audio. Ahora tienes audio, a ver si me... Vamos a preguntarle al soporte qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Ahora tienes audio, Anabel? Anabel Carnero. José Luis, José Manuel dice que no hay audio. Anabel Carnero. Bueno, a ver, estamos verificando el audio y aparece normal, ¿no? A ver, ¿ahora tienes audio? ¿Ahora ya tienes audio? Ya tienes. Ah, perfecto. Ya. Lo que habíamos mencionado al inicio era de que el derecho comparado involucra el estudio comparativo del derecho. Pero el estudio comparativo del derecho involucra el estudio comparativo de los sistemas, de los ordenamientos, de las instituciones, de los principios, de las teorías, de las escuelas. No solamente es el estudio comparativo de la ley, no es legislación comparada, sino derecho comparado. Entonces, nosotros estudiamos los diversos ordenamientos para establecer comparativamente las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las limitaciones, ver de qué forma podemos nosotros mejorar nuestro derecho y en qué podemos potenciarlo. Si es que tenemos una fortaleza, de qué manera nosotros podríamos potenciar nuestro derecho. Por eso es que en la anterior diapositiva se dice que el derecho comparado es una disciplina jurídica que tiene por objeto poner en relieve qué de común tienen los diferentes ordenamientos, los diferentes sistemas, las instituciones jurídicas positivas, y esto lo hacemos a través de la confrontación, es decir, el estudio comparativo. La confrontación, el cotejo de los mismos, establecer semejanzas, establecer
diferencias, establecer cuáles son las causas de estas relaciones que promueve y asegura el desarrollo y el progreso de nuestro derecho nacional. Así, por ejemplo, si analizamos una institución en nuestro país y encontramos debilidades y limitaciones, lo que podemos hacer es fortalecerla. Y si vemos que existe ciertas características o ciertas formas o solemnidades, ciertos requisitos o procedimientos que hacen más fuerte otro sistema, otro subsistema en otro país, podemos tomar de repente en lo que resultará aplicable lo ventajoso del otro para poder de alguna manera potenciar y mejorar nuestro sistema jurídico nacional. El derecho comparado le ha otorgado a sus preceptos un contenido orgánico, un significado propio. Los ha reunido sistemáticamente en la disciplina jurídica al lado de la filosofía del derecho, al lado del derecho internacional privado. Hay quienes consideran que el derecho comparado viene a ser una parte de la filosofía del derecho, una parte de la teoría general del derecho, de la dogmática internacional jurídica, o también del derecho internacional privado. Entonces, si nosotros analizamos esta coyuntura, vamos a ver que existen diversas denominaciones. La denominación de esta disciplina ha cambiado, ha evolucionado tras el tiempo. A decir verdad, el término derecho comparado tiene de particular que, evocando la idea de comparación, es el nombre más indicado, más pertinente y adecuado para la disciplina jurídica. En algún momento se le llamó legislación comparada, pero el problema es que el derecho no solamente involucra la legislación. En otro momento se le llamó derecho contrastado, pero nosotros no buscamos las causas últimas o escarbamos la etiología profunda, sino lo que hacemos es el estudio comparativo de las instituciones, de los principios, de la doctrina, de la dogmática. Pero bueno, entonces el término adecuado es el de derecho comparado. A través de la historia encontramos diversas denominaciones de origen histórico, como por ejemplo los etnólogos le llamaron jurisprudencia etnológica o etnología jurídica, jurisprudencia etnológica o etnología jurídica. El estudio de la cultura de los pueblos es la etnología. Más tarde se habló de legislación comparada, pero el problema es de que, si bien es cierto que la ley es la fuente directa e inmediata del derecho, también es cierto de que no es la única fuente, de que el derecho es más que la ley, que el derecho es jurisprudencia, es doctrina, es costumbre, que el derecho también son principios generales del derecho que han sido positivizados o que han sido asimilados dentro de la teoría del derecho. También se le llamó en algún momento ciencia comparada del derecho. Ciencia comparada del derecho es la denominación que en algún momento va a ser empleada en Alemania. También se utiliza la idea de teoría general comparada del derecho. Esto en Alemania, teoría general comparada del derecho. En Inglaterra vamos a ver que se llama jurisprudence comparative o comparative jurisprudencia, jurisprudencia comparada. O también la denominación de derecho contrastado, utilizado por algunos juristas, pero que, como se ha mencionado, no ha trascendido en razón de que el derecho comparado no busca escarbar en la etiología última. Entonces eso lo diferencia. Entonces hay diferentes denominaciones que se le daban al derecho comparado. Diferentes denominaciones. Por ejemplo, los comparatistas identificaron al derecho comparado con la historia. Y estos que han identificado al derecho comparado con la historia son Kohler, Pollock y Holland. Kohler, Pollock y Holland. Kohler considera que la historia universal del derecho y la ciencia comparada del derecho son términos equivalentes. La historia universal del derecho y la ciencia comparada del derecho son términos equivalentes, según Kohler. Pollock opinaba que era lo mismo hablar de teoría general del derecho basado en la historia que hablar de teoría general comparada del derecho o de historia general del derecho. Miren, tres denominaciones
para condensar lo que se supone está contenido dentro de la apreciación, ¿no es cierto? Entonces, derecho comparado para Pollock involucra a la teoría general del derecho basada en la historia, a la teoría comparada del derecho o a la historia general del derecho. En tanto que el maestro Holland relacionaba el derecho comparado con la filosofía del derecho. Miren ustedes la posición dogmática. Para Kohler, el derecho comparado es la historia universal del derecho y la ciencia comparada del derecho. Para Holland, el derecho comparado es equivalente a la filosofía del derecho. Para Pollock, el derecho comparado involucra necesariamente el conocimiento de la teoría general del derecho basada en la historia, el conocimiento de la teoría general del derecho basado en la historia. Interesante. Las denominaciones con las que se ha denominado a los diferentes elementos, en este caso adquiridos, en primer lugar, habría que ver que son elementos básicos inofensivos que se pueden dar. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la legislación comparada. En su origen, en la época del 50 y 60, se le llamó legislación comparada. Nadie hablaba de derecho comparado, hablaba de legislación comparada. Pero eso, a través del tiempo, ha venido decayendo, incluso en el desuso. Por otro lado, se considera como una ciencia de carácter mixto. Estamos dentro del derecho comparado. Es una ciencia de carácter mixto. Dentro de esta vamos a encontrar elementos que no están dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque el derecho no solo es la ley, el derecho es más allá, comprende otras fuentes. Por otro lado, se considera como una ciencia de carácter mixto, filosófico e histórico. Entonces, es interesante la denominación de legislación comparada, pero que no ha trascendido en el tiempo, y que no ha sido de ninguna manera aceptada en la real dimensión. Si vemos la naturaleza jurídica del derecho comparado, vamos a encontrar dos corrientes muy importantes. La corriente que considera que el derecho comparado es una ciencia histórico-social, y la ciencia que considera que el derecho comparado o la legislación comparada, como quieran decirlo, es una manifestación temporal de los tiempos, una manifestación temporal del derecho, en donde se preside el desenvolvimiento histórico, se comprende la existencia de la comparación jurídica, de la comparación directa. Diferentes legislaciones han producido esta función a través de la historia. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que es un elemento fundamental. Pero esta primera posición es importante tener en cuenta que va a ser sustentada brillantemente, ¿no? Así, por ejemplo, vamos a ver que la primera posición va a ser sustentada por Colle y Post en Alemania, por D'Areste y Lambert en Francia, por Sommermain y Vinogradov en Inglaterra, por Bachofen en Suiza, por Gumersindo de Azcárate en España, por Lavallee en Bélgica, por Kovalevsky en Rusia. Y el derecho comparado es una ciencia histórico-social y que actúa con el conjunto de los sistemas jurídicos de los diversos pueblos y de las diversas manifestaciones de los tiempos. Esa es la primera posición doctrinal, en tanto que la segunda posición doctrinal va a sustentar que en una segunda posición se entiende el derecho comparado como la legislación comparada. Existen personas aún que consideran que el derecho comparado es el equivalente a la legislación comparada. Entonces, esta segunda posición considera que el derecho comparado es la manifestación temporal del derecho para juzgar a las personas según sus principios, según sus creencias, según su desenvolvimiento que tienen. Entonces, esta posición también va a tener cierta aceptación y va a ser de alguna manera sustentada, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en España.
estudio en Inglaterra y en Francia evocan esta expresión. Entonces, la peor denominación a veces es aquella que quiere convencer de que el padre definitivamente tiene características importantes en cuanto al origen del sistema, ¿no? Pero ya hemos visto las dos posiciones de la naturaleza jurídica, ¿no? Hemos visto la posición de lo que significa la tecnología jurídica, la jurisprudencia comparada, las posiciones europeas, también hemos visto las posiciones actuales, ¿no? Muy bien, vamos incorporándonos más en el aula y veo la presencia ya de Edgar Quispe, Esther Torres y Rolando, ¿no? A ver, un segundo. Muy bien. Ahora analizando la naturaleza del derecho comparado, habíamos nosotros visto aquellos que consideran que el derecho comparado es una ciencia social, una ciencia histórico-social, y aquellos que consideran que el derecho comparado es una manifestación temporal del derecho. Los que consideran que el derecho comparado es una ciencia histórico-social, dijimos eran Kohler, Post en Alemania, Dareste y Lambert en Francia, Summermain y Vinogradov en Inglaterra, Bachofen en Suiza, Gumersindo de Ascarate en España, Lavelley en Bélgica, Kowalensky en Rusia. Pero los que van a considerar que el derecho comparado es una manifestación temporal del derecho, vamos a ver diferentes escuelas que han catapultado esta posición. Encontramos, por ejemplo, la idea que tienen otros tratadistas. Para Frank, el derecho comparado es el derecho contrastado. Pero habíamos mencionado que no podíamos nosotros considerar al derecho comparado como derecho contrastado. Y no podemos considerarlo por una sencilla razón. El derecho contrastado involucra la etiología, el génesis. Entonces el derecho contrastado va a escarbar la vida de la gente a efecto de poder pretender hacer esta comparación. Pero el derecho comparado no busca contrastar. Lo que busca el derecho comparado es establecer semejanzas, diferencias, fortalezas y habilidades para poder tomar decisiones. Entonces la idea de Frank sencillamente no ha trascendido. No ha trascendido con las demás normas ni con los ordenamientos jurídicos. Se perpetúa un mismo tipo de conducta en los seres humanos. Ahora veamos por qué es importante el derecho comparado. ¿Por qué es importante el derecho comparado? A ver, vamos a dar unos minutos, unos 3 minutos para cargar unas diapositivas y continuamos. A ver, tenemos un receso de 3 minutos.
Muy bien, continuando acerca de la importancia que tiene el derecho comparado, es importante establecer, valga la redundancia, que el derecho comparado es un elemento indispensable en la cultura jurídica, porque da a los estudiosos un sentido de humanismo, un sentido. Es importante establecer que el derecho comparado es un elemento indispensable en la cultura jurídica, porque da a los estudiosos un sentido humanístico, un sentido de universalidad. El derecho comparado permite conocer y desarrollar los diversos estilos de realización jurídica del fenómeno humano. ¿De qué manera se puede realizar jurídicamente el fenómeno humano? El derecho comparado es importante por ser una fiesta, una ciencia humanística, una ciencia humana, humanista, que representa en sus aplicaciones un elemento de comprensión mutua entre los hombres, entre los pueblos, y por lo mismo es un factor que contribuye a la paz internacional. El ser humano es un ser social. El hombre que vive solo o es un bruto o es un dios. En tal sentido, el ser humano no puede vivir aislado, no puede vivir solo. Entonces, por ser una ciencia humanista, vamos a encontrar estos elementos de comprensión mutua entre los hombres, estos elementos de comprensión mutua entre los pueblos, y por lo mismo vamos a encontrar lo que es la paz internacional. La paz internacional. Además, también es importante establecer que el derecho comparado es el camino más adecuado para el porvenir de la ciencia jurídica. No hay jurista que quiera profundizar una rama cualquiera del derecho que no haga uso de la comparación. El derecho comparado asegura el desarrollo de la ciencia jurídica y no puede preciarse ningún investigador de ser tal si es que no realiza este estudio comparativo de la ley. Entonces, la labor de comparación es en cierta forma un requerimiento ineludible en la satisfacción de la vida jurídica, un requerimiento que plantea la coexistencia de los pueblos. Testimonios de este fenómeno se encuentran desde los tiempos más remotos, en el derecho romano, en el derecho de los pueblos helénicos. Entonces, hay que analizar por qué estas posiciones divergentes en cuanto a lo sucedido a través de la historia. Entonces, la labor de la comparación, como reitero, es un elemento ineludible. Permite satisfacer la vida jurídica, permite la coexistencia del grupo social, la coexistencia de los pueblos, y que los testimonios de este fenómeno se encuentran desde los más remotos hasta los más recientes. Encontramos, por ejemplo, la posición histórica de cada uno de los países y analizamos lo que viene a ser su relación con el estudio comparativo del derecho, La investigación comparativa dentro del ámbito de la meditación jurídica ha motivado una inusual actividad: la celebración de congresos, la creación de institutos, la inauguración de facultades de derecho comparado, la inauguración de facultades internacionales para la enseñanza del derecho comparado, la producción bibliográfica y las revistas sobre la materia. Y de eso también es importante que se tenga que responder ante la autoridad competente. Por otro lado, encontramos también la importancia del derecho comparado en el interés por los estudios comparativos, que se refleja en la manera esencial en la necesidad práctica de conocer el derecho extranjero, bien entendido, por supuesto, que es el estudio de uno o más derechos extranjeros y que no es derecho comparado. Basta con que no haya este elemento de análisis y cotejo.
¿no? Entonces es una necesidad impostergable conocer el derecho extranjero, entenderlo, cotejarlo, compararlo y aplicarlo también a nuestra realidad. Por otro lado, vemos por ejemplo las posiciones de algunos tratadistas tan importantes como por ejemplo Lambert a principios del siglo XX, que se esfuerza por evitar la confusión entre derecho extranjero y derecho comparado. Hoy estamos de acuerdo la generalidad de estudiosos que la simple posición de los derechos extranjeros, aunque sea paralela al derecho, no es derecho comparado. La simple exposición de los derechos extranjeros no constituye derecho comparado. Esa es la idea del maestro Lambert en el siglo XIX. Pero encontramos también otras posiciones. Por ejemplo, apreciar cómo han sido resueltos los problemas planteados por los diversos órdenes jurídicos. Amplía así nuestros conocimientos las soluciones que son posibles para un determinado problema y que han sido además experimentadas en la práctica. Entonces acá hay que ver hasta dónde se tiene una adecuada aplicación. Entonces resolver los problemas planteados, esa es la idea. Ahora, también la importancia pone en evidencia el hecho de que la regulación ofrecida por el derecho vigente no es más que una de varias posibles. Constituye destacar sus características, sus excelencias y sus deficiencias. Dicho en otros términos, el derecho comparado permite comprender nuestro propio derecho en base a la generalidad. Es un tema bastante interesante. ¿Cuál es lo que rige acá? La proporcionalidad y la legalidad. El derecho comparado también es importante porque es una exigencia de los tiempos actuales. Hace frente a los desequilibrios de una fase de civilización que se vuelve contra los hombres que la han creado y que se ha dicho, sin embargo, que en el mundo de hoy existen causas egoístas y que el procedimiento de las naciones son un obstáculo para esta disciplina que sea realmente como tal considerada en la realidad. Entonces ahí vemos la importancia del derecho comparado, Muy bien, vamos a pasar a ver la práctica de esta primera parte de derecho comparado. Recapitulamos para las personas que recién han ingresado. Hemos hablado acerca de lo que significa el derecho comparado. Hemos hablado acerca de lo que viene a ser la naturaleza jurídica del derecho comparado. Hay quienes consideran que el derecho comparado es una ciencia histórico-social y hay quienes consideran que el derecho comparado involucra, por ejemplo, la filosofía del derecho, involucra la historia del derecho, involucra un sistema procesal o involucra una posición divergente. Hemos analizado las posiciones interesantísimas que han procedido con los autores tan importantes como D'Areste, como Vinogradov, como Sumermain y diversos otros tratadistas dentro de esta disciplina tan importante. Hemos dicho que al hacer el estudio comparativo del derecho establecemos las semejanzas, las diferencias, para poder establecer las potestades, para poder establecer las fortalezas, para poder establecer las debilidades, las limitaciones, las oportunidades, para poder mejorar lo que tengamos mal y para poder recuperar aquello que podamos tener en un sentido negativo. Entonces es importante tener en cuenta el gran desarrollo que tiene el derecho comparado en lo que viene a ser el desarrollo de la ciencia jurídica y la posición tan interesante, tan importante que hemos analizado, como por ejemplo en la doctrina internacional, la idea de la jurisprudencia tecnológica, de la legislación comparada, de la ciencia comparada del derecho, de la teoría comparada del derecho, de la jurisprudencia comparada y del derecho contrastado, las denominaciones de Kohler, de Pollock y de Holland, también las denominaciones a las que se ha visto inmerso el propio autor en lo que fuese análisis y ratificación.
Muy bien, entonces nos quedamos en la diapositiva 22 y pasamos a la práctica del día de hoy.
A ver, escriban su correo para enviarle la diapositiva. Muy bien, revisen sus correos, ahí tienen el texto de lo que es el derecho comparado general, de sistemas notariales, la Unión Internacional Notarial Latino, el documento notarial, notarial religioso, estatutos de la Unión y algunos temas. A ver, llegó a su correo, a ver si me confirman. Muy bien, ahí busquen derecho comparado general y procedan al desarrollo de la presente práctica calificada.
Rolando, ya te he reenviado. Muy bien, ya llegó. Vamos a ver la asistencia. Ana Carnero, Edgar Quispe, Edwin Chambi, Esther Torres, Nora Vilca, Rolando, Sandra González, ok.